El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, cuando llegamos a la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, nos viene entonces esta reflexión: ¿cómo podemos llamar cruz santa si no es en el Espíritu, con una reflexión desde Dios? No podemos llegar a comprenderlo. Lo santo es lo que hace referencia, lo que me acerca a Dios, me une a Dios, me santifica. Santo es lo que toca al orden de Dios, al nivel de Dios. La cruz, pensada desde distintos aspectos. Lo primero, la cruz material, esa cruz de madera, donde Cristo fue crucificado, fue la cruz que más cerca pues tocó, se empapó en la sangre redentora de Cristo. Los apóstoles, los discípulos, los amigos, ciertamente que estuvieron cerca. La Virgen María participó, le dio de su sangre. Por eso la Santísima Virgen María. Todo lo que toca a Dios, que se une a Él, se va santificando por su unión. Por eso es que la cruz, cuando vemos que Cristo la eligió como instrumento de salvación, de redención, pasa a ser un instrumento santo. Como instrumento santo es por lo que le llamamos Santa Cruz. La cruz, en un sentido ya cuando la empezamos a tomar en un sentido más amplio, ya pasa a ser todo aquello que me crucifica, que me hace lo que la cruz hacía en aquel tiempo y en cualquier tiempo, pero sobre todo en aquel tiempo en que se condenaba a muerte en cruz. Es lo que hacía, causar un sufrimiento. Cuando lo vemos como instrumento de sufrimiento, entonces lo vemos como algo totalmente negativo, algo totalmente rechazable. Y entonces es cuando uno empieza a sentir como esa contradicción, porque parece que lo santo siempre tiene que ser lo que nos acerca, nos lleva, nos introduce en la gloria, en la paz, en la felicidad. Y pensar en una cruz que me haga feliz es lo que ahí es donde parece
una contradicción. ¿Cómo lo que me hace sufrir puede ser algo santo que me da a Dios y la felicidad? Por eso, el misterio de la Santa Cruz. Las cosas de Dios son misterios, misterios incomprensibles a la sola razón humana. Si no es por la fe, no podremos llegar a comprenderlo. Pero si lo vemos en distintos momentos, la cruz, lo que es en el momento del sufrimiento, de esa parte de privación, limitación, dolor, frustración, ciertamente que esa parte no tiene nada, lo que es el dolor en sí, no tiene nada de positivo. Por eso la exaltación de la Santa Cruz no nos referimos al dolor por sí mismo, al sufrimiento por sí mismo, a la frustración en sí. Luego tiene el segundo momento, es ese dolor, esa frustración trae una situación donde uno empieza a buscar la solución. A través del dolor se encuentra a Dios, se abre uno a Dios. Ahí es donde la cruz empieza a tener su parte, su cara, su faceta de santidad. Porque todo lo que me abra, me acerque, me lleve a Dios, es lo que me santifica. Dios es la santidad, es el santo. Pues todo aquello que me acerca, me une a Dios, es lo que me lleva a la santidad. Por eso es que la cruz puede ser santa. Esa cruz que me conecta, que me abre, que me acerca y me eleva hasta Dios, aunque tenga su parte dolorosa, aflictiva, pero pasajera, tiene la segunda parte que es la de la unión, el encuentro con Dios. Y ahí es donde pasa a ser, se eleva hasta ser santa la cruz. Pero como el dolor es pasajero, la unión con Dios siempre trae la bendición, el beneficio. En ese proceso, la cruz, y aquí la fiesta está titulada con el nombre de la exaltación de la Santa Cruz. En algunos libros y sobre todo en los martirologios o en los santorales, también aparece como la invención de la Santa Cruz. La palabra invención significa descubrimiento. Entonces, el descubrir, que fue lo que hizo Santa Elena, encontrar la cruz de Cristo, y por eso la fiesta de la invención de la Santa Cruz. Una vez que nosotros participamos de una cruz, dolor, aflicción, frustración, sufrimiento y ya todos los apelativos estos que identificamos como cruz. Una vez que por medio de esa aflicción, de ese dolor, nos abrimos a Dios, ya por la necesidad de liberarnos del sufrimiento, uno busca una solución. Y entonces busca, cuando es simplemente una molestia lo que tengo, pues uno, bueno, si es porque estoy en una mala posición, cambio de posición. Entonces como que esa cruz, esa molestia, no necesita de buscar a Dios como que Dios sea el que me cambie y me libere. Me basta con mover, diríamos, la posición y ya con eso siento el alivio. Me he aliviado de ese dolor y sufrimiento. A eso le llamamos una molestia. Pero hay otras dolores, sufrimientos, molestias, que con todo el esfuerzo humano no lo logramos. Liberarnos y vernos aliviados de todo ese sufrimiento.
Entonces es cuando acudimos al que realmente puede liberarnos, a Dios. Y por eso se convierte en santa la cruz en el momento en que nosotros acudimos a buscar la ayuda del que puede liberarme de lo que humanamente no podemos liberarnos. Entonces es cuando empieza a ser santa. Y cuando esa cruz, además de que nos pone en contacto, nos abre a Dios, nos pone en una situación en la que Dios es el refugio, la ayuda, el consuelo, si además de eso pasamos entonces a tener la alegría y el consuelo de la unión con Dios, ciertamente nos ha elevado, nos ha puesto más arriba en la santidad, nos ha exaltado, nos ha llevado hasta Dios. Y eso es lo que hace de la cruz un instrumento de santificación. Por eso es que la podemos llamar santa. La cruz nuestra, la cruz de madera, por otro motivo, el motivo de la unión con Cristo, la santificación y toda la gracia que nos vino a través de ella, de su muerte en la cruz, nos viene el perdón de los pecados, nos viene el derramamiento del amor de Cristo hasta el máximo, nos amó hasta el extremo, como dirá también San Juan. Pero esa cruz se va como multiplicando y se va como extendiendo a todos los hombres, no para hacernos sufrir, no por la parte aflictiva, sino como punto de inicio necesario, como comienzo para la apertura a Dios, para la unión con Dios. Y cuando ya nosotros nos unimos a Dios, ¿qué me importa el sacrificio que me dio un dolor, una aflicción, si con eso encontré un beneficio inmensamente superior? Por eso es que nuestra cruz, ese sufrimiento, ese sacrificio, ese dolor, esa situación aflictiva, también se puede santificar y nos santifica de hecho. Por eso, Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino no para meternos en el sufrimiento y dejarnos sufriendo. Eso es la condenación, a hacernos sufrir y dejarnos en el sufrimiento. Dios mandó a su Hijo al mundo para redimir, para salvar, para sacar del sufrimiento y llevar a la unión con Dios, a la santificación. ¿Entenderemos este misterio? Miren, hay cosas que con la razón no se entiende. Hay cosas que solamente es la experiencia. La experiencia de la cruz todos la tenemos, pero de ahí tenemos que sacar la enseñanza. Ante una experiencia dolorosa y de cruz, entonces tenemos que reflexionar y decir, ¿cuál es el efecto? ¿Cómo ha actuado esta cruz en mi vida? No me ha santificado, no me ha quitado el apego al pecado, la inclinación el defecto de la pasión, no me ha mejorado en la vida. Ahí es donde nosotros tenemos que encontrar la santificación de nuestra cruz. Cuando nosotros reconocemos que ese dolor, ese fracaso, esa enfermedad, ese problema, lo que hizo fue que yo me acercara más a Dios, me santificara y que mi vida se transformara en una vida más en Dios, entonces ya no puedo maldecir, ya no puedo ver como algo negativo y malo eso que más me ha santificado, que me ha ayudado realmente. Porque si yo no hubiera pasado por esa situación dolorosa, no me hubiera elevado en santidad, no me hubiera acercado a Dios en ese proceso, en esa santificación. Luego, esa cruz
se ha convertido para mí en santa, me ha santificado. Cuando solamente miramos el gusto, el sentir, siempre la cruz será cruz. Cuando miramos el conjunto, ejemplos tenemos muchísimos en la vida, y en la vida de cada día, en el actuar diario. El trabajo siempre es cansado, pero la satisfacción de realizar la obra, y si ponemos un trabajo mucho más común y diario, preparar la comida no es lo más agradable. El sentarse después y comer, eso es lo que hace que ese trabajo no sea angustioso, porque me fortalece y me da esa satisfacción, la salud y la vida. Y entonces gracias a eso puedo vivir, pero tengo que hacer primero el trabajo. Y ese trabajo de pelar preparar la comida, de hacer las cosas del fuego, todo lo que tenemos que hacer, trae después ese otro beneficio. Pensando en lo que viene después, podemos hacer el trabajo ese de cada día. Porque la verdad, eso de estar todo el día ahí cocinando un día y otro, pues uno dice, ¿para qué? Hombre, para la vida. Y me da la salud, la felicidad, y puedo, gracias a ese trabajo, moverme, conocer, hacer el bien, amar a las personas y sentir la felicidad que Dios nos ha dado en nuestra vida. Por eso, si miramos de esta manera también a la cruz, como el instrumento de santificación, como el fruto que después me alcanza por medio de esa frustración, de ese sufrimiento, de ese dolor, de ese fracaso, después una elevación hacia Dios. En esa elevación, ahí es donde uno dice, gracias a esto, a esta cruz, a este sufrimiento, a este fracaso, me acerqué, encontré, pero como ahora todavía es en fe, en esperanza, por eso es que no llegamos a entender plenamente el misterio de la cruz. Cuando lo reflexionamos espiritualmente, decimos, gracias a eso yo me acerqué más a Dios, yo encontré a Dios en mi vida, y Dios para mí ahora lo he valorado, lo he conocido, lo he amado y me he unido mucho más a Dios. Gracias a eso, a esa cruz, a ese sufrimiento, a ese fracaso, a ese dolor, ahora amo más, conozco más a Dios y tendré el premio por toda la eternidad en el cielo. Entonces uno puede bendecir eso que antes era la cruz y que antes era tan aflictivo, tan doloroso, tan despreciable. Este es el misterio de la Santa Cruz. Por eso hoy exaltamos. Esta fiesta, como saben ustedes, es la fiesta del Viernes Santo, porque el Viernes Santo es cuando el Señor santificó la cruz, muriendo en ella, derramando su sangre, y a través de ella el perdón y la gracia esta de perdonar, redimir a los hombres. Pero como ese día es dentro de la pasión del Señor doloroso, para darle gloria a esta fiesta, a esta exaltación de la cruz, es por lo que se saca y se pone en otra fecha, en concreto en el día de hoy. También se celebra en distintos lugares y algunas veces en dos fechas diferentes, el 3 de mayo y hoy 14 de septiembre. Cuando miramos la obra de Dios, siempre nos quedaremos admirados. Dios hace cosas tan grandes y maravillosas que a la concepción humana son imposibles de entender, solamente a la luz de la fe. Eso sobre todo se ve cuando una persona tiene una curación milagrosa, cuando la salud empieza a fallar, cuando una enfermedad entra y uno se ve abocado hacia la muerte, y entonces ve por delante lo que tiene que dejar, la familia que va a dejar en su dolor, en sufrimiento, ve los proyectos de vida que podía hacer, y todo eso queda como cortado, tronchado, y decir,
y ya no voy a poder hacer esto. Y cuando acude a Dios y Dios hace el milagro y le da una curación milagrosa, entonces uno se siente como ahora tengo más fuerza, tengo más fe y reconoce el valor real de las cosas. Aprecia mejor lo que Dios nos da y para qué estamos en este mundo. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.